Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por vuestra asistencia a este webinar sobre las últimas novedades importantes sobre compliance. Mi nombre es Marco Postigo y soy subdirector comercial de Compliance y Productos de Valor Añadido de Informa DNB. Están conmigo Natalia Guiría y Alberto Simón, que son consultores comerciales de productos de Compliance, y Hugo Felgueiras, que es gerente de soluciones de valor añadido y cuentas globales de Dun & Bradstreet. Os voy a informar de un par de temas que tengo que ver a efectos del webinar. Simplemente deciros que para garantizar la calidad del sonido hemos desactivado el micrófono de los participantes y de todos modos el chat va a permanecer activado durante toda la transmisión para que podáis trasladarnos vuestras dudas que responderemos al final del webinar, que tendremos ahí unos cuantos minutos para hacerlo. Os informamos también que este webinar está siendo grabado íntegramente y podéis recibirlo al finalizar el mismo si nos lo solicitáis. ¿Vale? También que en cualquier caso, si os surgiese cualquier duda o si necesitaseis contactar con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro servicio de atención al cliente llamando al 902-176-076 o enviándonos un email a clientes@informa.es, haciendo referencia al webinar sobre compliance. Y ahora ya empezamos con la exposición. Muchísimas gracias. Por mi parte, yo no me voy a alargar mucho. Simplemente os voy a presentar Informa a modo de introducción, aunque muchos de vosotros ya nos conoceréis. Informa nació en el año 1992, de la mano de CESTE, como una compañía de información comercial y financiera para el control de riesgo de crédito empresarial. Hoy en día, Informa, con sus 356 empleados, es líder en información comercial y financiera y sectorial y de marketing a través de nuestras distintas marcas, Informa, DBK y OneRate, que se complementan además con las Informas de Portugal y Colombia, que siguen la misma filosofía que Informa en España, CTI, que presta servicios de outsourcing fundamentalmente para la banca, AC Red, que es una empresa que gestiona para la gestión de la morosidad. En Informa lo que nos gusta es poner el foco siempre en el cliente. Tenemos casi 4,5 millones de usuarios que visitan 30 millones de páginas al mes de nuestra web. Y además estos clientes y estos usuarios nos recomiendan. Como podéis ver en el NPS, tenemos un NPS de 48,4, que es muy elevado. Para que os hagáis una idea, el NPS es el Net Promoter Score, es el índice de lealtad de los clientes basado en sus recomendaciones y va de -100 a 100. Entonces, cualquier valor por encima de 0 está considerado bueno y por encima de 50, que estamos ahí rozándolo, excelente. Para que os hagáis una idea, Google tiene un NPS de 11 y Apple tiene un NPS de 47. O sea que estamos por encima de Apple, o sea que la verdad está fenomenal. Y con unas ventas el año pasado, en el ejercicio pasado, de 62,5 millones de euros, hemos alcanzado una cuota de mercado del 60% gracias a nuestros clientes, entre los que se encuentran pues, más del 95% de las entidades financieras y el 89% de las empresas del IBEX 35. Y bueno, para todos vosotros, para todos los clientes, lo que ponemos a disposición es nuestro lago de datos. El lago de datos es realmente nuestra base de datos en la que invertimos 12 millones de euros al año en su alimentación, incluyendo la compra, tratamiento de datos, análisis de los datos, análisis de la información, el baño de calidad que le tenemos que dar, etcétera, etcétera. Y esto da lugar a la mayor base de datos que existe de información de empresas españolas. Y como veis arriba a la derecha, en este lago de datos tenemos 7 millones de agentes económicos, de los cuales 16,5, y dentro de esta base de datos también tenemos 16,5 millones de administradores y cargos funcionales y 17,6 millones de balances. Los datos, para los que nos conozcáis ya lo sabéis, pero bueno, simplemente decir que los datos se cargan diaria y constantemente y generan además avisos de vigilancia que llegan a 15 millones de alertas de notificaciones de cambio al año para nuestros clientes. Y esto a nivel de España. A nivel internacional, Informa, lógicamente, como vivimos en un mundo globalizado y no tenemos más remedio, es importante mencionar que a nivel internacional pertenecemos a la red mundial de Dun & Bradstreet, a la DNB Worldwide Network, que os da acceso a información no solamente de la mayor base de datos de empresas españolas a través de Informa, sino a la mayor base de datos de empresas internacionales, dando acceso a 400 millones de empresas en todo el mundo. Y todas estas empresas están identificadas con un identificador único, que es el número DUNS.
Y este número y esta amplitud de base de datos es muy importante en el ámbito del compliance. ¿Por qué? Porque hay países en los que, a diferencia de España con el NIF, puede que no haya ningún identificador, o puede que haya varios, como puede ser en Francia o en Italia, y este número nos permite identificar unívocamente la empresa con la que estamos trabajando o que queremos buscar. Y por otro lado también, este número y esta gran base de datos global nos permite vincular a las empresas de los distintos países entre sí, formando árboles de familia globales para poder saber quién está realmente detrás de la empresa con la que estamos haciendo negocios. De esta manera, estamos accediendo a las mayores bases de datos a nivel nacional e internacional y vinculando a las empresas entre sí, permitiéndonos llegar al beneficiario último de cualquier empresa y esto de una forma inmediata, cosa que es clave para el tema de compliance y para no ralentizar las operaciones. Y para finalizar, simplemente decir que el informe del año 92 y el informe de hoy no se parecen en prácticamente nada. A lo largo de estos casi 30 años de historia, el mercado nos ha ido solicitando nuevas funcionalidades y utilidades para la información de nuestra base de datos y ello nos ha permitido diversificar y sofisticar muchísimo los productos y servicios que ofrecemos hacia el marketing, el análisis financiero, el análisis de proveedores y más recientemente hacia el compliance que nos ocupa hoy. Y sin más, una vez hecha esta introducción sobre Informa, vamos a centrarnos en las novedades más recientes en compliance. Por un lado, Alberto Simón, que he mencionado al principio, nos hablará de las novedades introducidas en el Real Decreto Ley 7/2021, que modifica la Ley 10/2010, la famosa Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, y también del servicio de titularidades reales que ofrecemos desde Informa. Y finalmente, después de Alberto, hablará Hugo Felgueiras, que os comentará las novedades en la plataforma de compliance global B&B On Board. Así que sin más, Alberto, te paso la palabra. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Marco. Buenos días a todos. Bueno, por mi parte, vamos a repasar algunos aspectos normativos importantes. Me detendré un poco más en estas dos primeras slides y luego ya lo haré algo más dinámico. Bueno, como algunos ya sabréis, el 29 de abril ha entrado en vigor el Real Decreto 7/2021 que modifica, entre otras, la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Este Real Decreto transpone determinadas directivas, como es el caso de la quinta directiva, donde ya íbamos con cierto retraso respecto a otros ordenamientos europeos y respecto a lo que la propia directiva marcaba como periodo de transposición. Como punto relevante, tenemos nuevos sujetos obligados. En el artículo 2 tenemos, por un lado, las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas, generalmente conocidas como agregadores bancarios, en el apartado H, y por otro lado tenemos los proveedores de servicio de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos, de esas monedas virtuales, el famoso apartado Z. Respecto a otras modificaciones en sujetos obligados preexistentes, por mencionar, os leo, quienes ejerzan profesionalmente actividades de agencia, comisión o intermediación en arrendamientos de bienes inmuebles que impliquen una transacción por una renta total anual o igual o superior a 120.000 euros o una renta mensual igual o superior a 10.000 euros. Las personas que almacenen o comercien con objetos de arte o antigüedades cuando lo hagan en puertos francos y quienes intermedien en el comercio profesional o en puertos francos con estos objetos. Por otro lado, las entidades aseguradoras autorizadas para operar en seguros relacionados con inversiones. Y, por otro lado, las personas que se comprometan a prestar de manera indirecta o a través de otras personas relacionadas ayuda material, asistencia o asesoramiento en cuestiones fiscales, como actividad empresarial o profesional principal. Finalmente, nos incluyen las plataformas o proveedores de financiación participativa, SOCIMIS y sociedades gestoras de fondos de titulización, las cuales sí que aparecían en el borrador de anteproyecto de ley. Por mencionar otras novedades importantes, tenemos en el artículo 1 la definición de moneda virtual, la definición de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y la definición de proveedores de servicios de custodia de monederos electrónicos. Al hilo de lo anterior es bastante relevante. Por otro lado, tenemos la inclusión como declarantes al fichero de titularidad financiera, tanto de las entidades de dinero electrónico como de las entidades de pago. Tenemos también identificación mediante firma electrónica en el caso de relaciones de negocio no presenciales y se especifica que debe ser mediante firma electrónica cualificada. Por otro lado, y en cuanto a las medidas de diligencia debida, se modifica la obligación de obtener información adicional en el caso de relaciones de negocio o transacciones que impliquen a terceros países de alto riesgo. También tendríamos la actualización de la definición de medios de pago, donde se incluirían las materias primas, como por ejemplo el oro.
Tenemos también la definición, o el ajuste de la definición, mejor dicho, de las personas con responsabilidad pública, donde se incluyen, por ejemplo, a los cargos de alta dirección de partidos políticos con representación autonómica y en el ámbito local. Y también las normas sobre protección de datos que se ajustan al contenido de la RGPD. Por otro lado, vamos a ver dos nuevos registros que se han creado en esta nueva modificación de la Ley 10/2010. Y tenemos en la disposición adicional segunda, se habla del registro de proveedores de monedas virtuales a cargo del Banco de España. ¿Quién estaría obligado a inscribirse? Bien, las personas físicas que presten servicios detallados en el apartado 6.7 del artículo 1, cuando la base o dirección o la gestión de las actividades radique en España, con independencia de la ubicación de los destinatarios, y las personas jurídicas establecidas en España que presten estos servicios, con independencia, al igual, de la ubicación de los destinatarios. Como os decía, el Banco de España será el órgano competente para supervisar la obligación de registro y las condiciones de honorabilidad exigidas para el acceso y mantenimiento de esta inscripción. Por otro lado, tenemos la disposición adicional tercera y cuarta, y muy relevantes, se habla de la creación del registro de titulares reales a cargo del Ministerio de Justicia, la cual contendrá información referida en el artículo 4 de la presente ley de todas las personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica españolas, además de las entidades o estructuras sin personalidad jurídica que no estando gestionadas o administradas desde España u otro Estado de la Unión Europea y no estando registradas por otro Estado de la Unión Europea pretendan establecer relaciones de negocio, realizar operaciones ocasionales o adquirir bienes inmuebles en España. ¿Quién podrá acceder a este registro? Bueno, podrán acceder autoridades con competencias en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo, los sujetos obligados, como ya sabíamos, y se dice que podrán acceder otros sujetos con ciertas restricciones. Pero esto tendremos que ver en su redacción, en la redacción del reglamento y ver bajo qué condiciones. Este registro será el que garantice la interconexión con el resto de registros de la Unión Europea. Y se habla de un plazo de 6 meses para su redacción mediante reglamento, aunque veremos cuál es este plazo realmente. Solo deciros que desde Informa ya estamos proporcionando esta información, como veremos a continuación. Por añadir algo más, en relación con la información del titular real, tenemos, se habla ya del deber para las personas jurídicas en el artículo 4 bis y 4 ter, tenemos deber para personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica de obtener, conservar y actualizar la información de su titularidad real y proveerla a autoridades y sujetos obligados cuando así se requiera. Asimismo, se detalla qué información se debe suministrar, la cual es nombre, apellidos, fecha de nacimiento, tipo y país de expedición del documento de identificación, país de residencia, nacionalidad y criterio que cualifica a esa persona como titular real. Por último, decir que la información de los titulares reales se conservará por un plazo de 10 años a contar desde el cese de su condición de titular real. Bueno, ahora vamos a pasar a comentar el servicio de titularidad real que ya proporcionamos desde Informa. Los sujetos obligados de la Ley 10/2010, como sabéis, tienen la obligación de conocer al titular real de sus clientes, siendo el titular real la persona o personas físicas que en último término posean o controlen directa o indirectamente un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto de una persona jurídica, o que a través de acuerdos o disposiciones estatuarias o por otros medios ejerzan el control directo o indirecto de la gestión de una persona jurídica. Para ello, desde Informa, gracias a su pertenencia a la Patronal de Empresas Infomediarias SDIE, ha firmado un acuerdo con el Colegio de Registradores y con el Consejo General del Notariado para poder prestar el servicio de consulta de titularidad real, realizando la pasarela tecnológica necesaria para entregar los datos de forma más cómoda. De esta forma, nos anticipamos al registro que os comentaba de titularidad real mencionado en el apartado anterior, a la espera de que se determine algo más concreto, lo cual entendemos que no será a corto plazo. Actualmente está operativo tan solo el servicio de registradores y en cuanto al servicio del Consejo General del Notariado, estamos trabajando ya en su desarrollo y esperamos tener pronto noticias. En cuanto al procedimiento, tan solo decir que necesitaríamos la aprobación del Colegio de Registradores o Consejo General del Notariado y comentaros simplemente que estamos ante una herramienta independiente y que podemos realizar la consulta a través de vía web de forma individual o cargando ficheros TXT de hasta 500 NIFs de manera conjunta. Por otro lado, tenemos la opción de hacerlo mediante un fichero batch en el caso de necesitar una búsqueda masiva de NIFs, o también se podría hacer a través del servicio API que se integraría en vuestros sistemas. ¿Qué datos devolveríamos? Bien, los datos que devolveríamos serían el nombre, DNI, fecha de nacimiento, país de residencia del titular real, además de datos de participación,
aquí hablamos de porcentaje de participación directa, indirecta, titulares reales asimilados y nivel en la cadena de control. Además de denominación NIF, país, domicilio y datos registrales de las sociedades intervinientes en la cadena de control, en caso de que la participación fuera indirecta. Bueno, vamos a ver un ejemplo, ¿de acuerdo? Tan solo deciros que en vuestra solicitud solo necesitaríamos el dato del NIF, de la entidad de la cual se necesite buscar el titular real. En este caso vemos el ejemplo de Mercadona, donde podemos ver a 2 titulares reales con más del 25% de participación de manera indirecta. Y, por lo tanto, podemos ver los datos comentados sobre las sociedades intervinientes. Además, se da la posibilidad de descargar todo esto en PDF. Por otro lado, tenemos también la posibilidad de cargar ficheros con varios NIFs, ¿vale? Como os decía, hasta 500 NIFs. En el caso de carga de ficheros con diferentes NIFs, nos aparecerán a la izquierda y solo tendremos que pinchar encima del que deseamos consultar. Se podrán descargar los documentos de manera tanto independiente como conjunta. Bueno, primero de todo, mencionar que actualmente, como os decía, está solamente operativo el servicio de registradores y que el servicio del Consejo General de Notariado estamos aún trabajando en él y en su desarrollo. Y esperamos tener noticias pronto. Bueno, para acceder al dato del titular real, tanto de uno como de otro, se necesitará ser sujeto obligado por la Ley 10/2010 y la aprobación por parte tanto de un organismo como otro. Respecto a la procedencia de la información, recalco que es importante, en el caso de registradores hablamos de depósitos de cuentas anuales del registro mercantil y en el caso de notarios hablamos de documentos notariales y escrituras. Y, por último, mencionar que para el caso del Consejo General de Notariado se dispondrá de un sistema de alertas. Bueno, esto es todo por mi parte. Ahora doy paso a mi compañero Hugo Felgueiras, que nos hablará de las novedades en nuestra solución Compliance Global D&B Onboard. Muchas gracias a todos. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Alberto, por vuestros comentarios iniciales. Mi nombre es Hugo Felgueiras, soy el gerente de las soluciones de Dun & Bradstreet en España y esta mañana os voy a comentar brevemente nuestra solución D&B Onboard, que es nuestra herramienta, digamos, de apoyo al compliance global. Como hemos comentado esta mañana, hay muchísima información a la cual podemos hacer a través de la base de datos de Informa a nivel local y la base de datos de Dun & Bradstreet a nivel global. Hay también muchas novedades desde el punto de vista regulatorio. Alberto ha entrado en algún nivel de detalle respecto a esa transposición de la quinta directiva que venía del año 2018. Y todo esto para nosotros un reto en el día a día, el poder daros herramientas que desde el punto de vista operativo os faciliten el acceso a este tipo de información. Independientemente de si estáis en un área de compliance o incluso un área de gestión de proveedores, que son las que habitualmente más nos demandan información en este ámbito, entendemos que luego el día a día nos resulta fácil para poder poner en práctica todo esto que nos requiere tanto la normativa como bien las necesidades del negocio. Y una de las necesidades principales del negocio tiene que ver con la agilidad en la toma de decisión, el proceso de onboarding. Asimismo, nosotros hemos podido reunir en esta herramienta, en D&B Onboard, algunas características que a día de hoy son altamente valoradas por los usuarios que la utilizan y que entendemos que si estáis en este foro que organizamos esta mañana, seguramente resulten también de utilidad para vosotros. Voy a comentar muy brevemente el siguiente slide, por favor, las principales características, digamos, a la hora de realizar el onboard de un cliente con esta herramienta. Básicamente nos va a permitir primero verificar la identidad de potenciales socios de negocio, como sabéis, uno de los puntos más importantes del proceso de onboarding. Y aquí repetir lo dicho anteriormente, es decir, el acceso que nos da esta herramienta a más de 400 millones de empresas a nivel global. El segundo, la capacidad que tiene esta solución de comprobar en listados de sanciones, no solamente información de entidades jurídicas, pero también de personas físicas. Lo haremos más adelante, pero este es desde luego el complemento perfecto a la base de datos global de Dun & Bradstreet a través de un único acceso que es D&B Onboard. Y tercero, no menos importante,
la posibilidad de documentar, digamos, las comprobaciones realizadas, que sabéis que en el ámbito de cualquier proceso de auditoría puede ser crítico para aseverar las gestiones realizadas. Hablando más en detalle de la verificación, aquí los que en el día a día tratáis de identificar empresas fuera de España, porque lógicamente en España es bastante más fácil, porque el NIF es un identificador unívoco que funciona muy bien, pero en otros mercados se complica bastante esta situación. Asimismo, en el ámbito del Know Your Business, que es un poco la terminología que a nivel global se está utilizando actualmente, la verificación a través de Onboard es claramente digamos, una plusvalía importante de esta herramienta. Porque la base de datos global, a través de identificador unívoco, que es el DUNS Number, que antes comentaba mi compañero Marco, es en realidad, digamos, una de las pocas formas que existe a día de hoy en el mundo para identificar unívocamente una tercera parte, bien sea un cliente, un proveedor o un potencial negocio con el cual estéis tratando. Dicho esto, digamos, la posibilidad que os da la herramienta de buscar automáticamente en cualquier país del mundo y acceder a ese identificador unívoco es sin duda una de las principales características que tiene la herramienta y que da mucha agilidad a vuestro trabajo del día a día, o al menos es también nuestra experiencia y la experiencia que comparten nuestros usuarios. Hablando del siguiente punto, siguiente slide, que es la comprobación. Todos vosotros conocéis seguramente el reto que supone el screening. Es muy difícil trabajar en el día a día con bases de datos de screening por los falsos positivos, las dificultades que existen a la hora de identificar unívocamente digamos, esa persona o esa entidad jurídica, porque sabéis que las búsquedas en screening se hacen por nombre, no se pueden buscar por identificadores fiscales, por ejemplo, y yo por el DUNS Number. Eso tiene que ver con que las listas de sanciones no tienen, a día de hoy al menos, entendemos que esto es una deficiencia, esos identificadores en sus listados para que pueda existir una comprobación inmediata, pero además del contenido de la información, que es muy amplio, no solamente las muchas listas de sanciones, las oficiales, bien como los PEPs o la información negativa, nosotros destacamos que a través de Onboard el screening incluye igualmente la información de prensa adversa. Y esto es sin duda una ventaja competitiva respecto a otras herramientas del mercado, porque en la prensa adversa encontramos a día de hoy mucha información altamente relevante para el proceso de onboarding. Sabemos que en muchas ocasiones todavía las listas de sanciones no tienen esa información actualizada, bien sea porque son asuntos recientes, pero lógicamente la prensa se adelanta digamos, con frecuencia y en el mundo global, el mundo digital en que vivimos, no podemos ser ajenos a la información de la prensa. Evidentemente, no tratamos toda la prensa, tratamos prensa, digamos, que tiene criterio, tratamos prensa seria, tratamos prensa que entendemos que cumple, lógicamente, esos códigos deontológicos del sector y, asimismo, que el nivel de información y el criterio de la información publicada es de alta calidad. Dicho esto, la herramienta os va a proporcionar una gran capacidad de filtrado para que vosotros podáis, digamos, de alguna forma minimizar ese esfuerzo que supone el tener que identificar posibles positivos en el listado de sanciones o de prensa adversa y, digamos, facilitar vuestro trabajo del día a día. En esto, lógicamente, pues lo normal es que en una demo que nos podáis solicitar, os expliquemos toda la capacidad de filtros que existen, pero os adelanto que son muchos y son muy amplios, con lo cual, si solo queréis buscar información de PEPs o información de prensa adversa en un país o, digamos, con alguna característica en concreto, la herramienta en ese sentido no os va a poner ninguna limitación. El tercer punto tiene que ver con la documentación. En esto, nosotros, lógicamente, nos gusta el destacar que la herramienta tiene un apartado de gestión de expedientes a través del cual podéis, digamos,
almacenar la información de las comprobaciones realizadas. Es un mecanismo, entendemos que bastante ágil, que permite, digamos, adaptar de forma personalizada el sistema de gestión de almacenamiento de la información según el criterio que tengáis interno. Y esto es algo que, insisto, que existe dentro de la propia herramienta, pero también es verdad que en muchas ocasiones, y yo en concreto, la oportunidad que he tenido de discutirlo con clientes y con usuarios, a veces nos dicen que prefieren llevar la documentación a sus propios sistemas. En este caso tampoco habría ningún problema porque cualquier comprobación se realiza mediante consultas que luego se podrán, digamos, exportar, fundamentalmente en formato PDF, con lo cual, si no es de vuestro interés utilizar, digamos, el apartado que la herramienta dedica a la gestión de la documentación y preferís exportarlo a vuestros sistemas, lógicamente eso tampoco es un problema. Pero estos serían, digamos, los 3 puntos a destacar de D&B Onboard como herramienta de apoyo al trabajo que hacéis cada día en el ámbito de los procesos de due diligence. Perdón. Ahora bien, hay otro punto que hemos comentado esta mañana en el cual sí que me gustaría detenerme un poco, que tiene que ver con los últimos beneficiarios. Sobre esto, es cierto que esta quinta directiva y la transposición, digamos, a la 7 de 2021, creo que ha mejorado las herramientas que están a vuestra disposición ahora mismo en España para poder identificar unívocamente titulares reales, últimos beneficiarios. Es un gran paso, es un gran avance, pero también se mantienen algunas limitaciones, fundamentalmente cuando el nivel operativo que tenéis en vuestro negocio es global. Y esto a día de hoy ocurre con bastante frecuencia. Es decir, no solamente tenéis entidades jurídicas nacionales, pero también internacionales. Y por este motivo, a través de D&B Onboard, vamos a permitir que, independientemente que seáis sujeto obligado o no, que esta es una característica muy importante, pero vamos a permitir que podáis acceder a una base de datos de beneficiarios últimos en todo el mundo. En total, más de 45 millones de últimos beneficiarios. Yo diría que es un servicio complementario al servicio de titulares reales, que lógicamente es bastante novedoso y ahora mismo está disponible en el mercado, digamos, en los términos que antes comentó mi compañero Alberto, pero el acceso a la información de últimos beneficiarios a través de una herramienta online que además también permite la descarga de información económico-financiera, información de, digamos, de información de comportamiento de pagos o información incluso de estructuras accionariales, esas famosas, digamos, estructuras de vínculos de empresas a nivel mundial. El último beneficiario, además, puede incluir como diferencia respecto al servicio de titulares reales también personas físicas y o accionistas que no tienen un porcentaje superior al 25%. Y en muchas ocasiones esto es relevante, porque en los registros a veces adolecen de este nivel de detalle, con lo cual, digamos, la amplitud de la investigación a través de una herramienta como Onboard, que tiene 45 millones de últimos beneficiarios, es bastante más amplia. Dicho esto, estas diferencias serían básicamente, y para resumir las que yo comentaba, la capacidad de acceder a todas esas vinculaciones internacionales globales y, por ende, acceder a últimos beneficiarios extranjeros, la capacidad de identificar últimos beneficiarios que tienen por debajo del 25% o incluso que no tienen, digamos, porcentaje identificado. Y ahora veremos un ejemplo para que os resulte más gráfico lo que os estoy, digamos, explicando. Y también el que podáis hacer esta información sin que seáis un último, digamos, sin que seáis un sujeto obligado en el ámbito de la Ley 10/2010. Como veis en pantalla, luego, digamos, en el día a día, cuando tenéis que hacer el onboarding de una tercera parte, a veces no es fácil visualizar, digamos, cómo hemos llegado hasta ese último beneficiario. Por ese motivo, en las últimas semanas, pero es algo que viene ocurriendo en las últimas versiones de esta herramienta, se ha ido evolucionando para mejorar, digamos, la capacidad, digamos, visual de entender cómo está estructurada, digamos, la propiedad corporativa de la empresa,
con ese árbol digamos, de familia que habitualmente le llamamos, para llegar hasta los últimos beneficiarios. En muchas ocasiones también nos comentan nuestros clientes y los usuarios que habitualmente contactan con nosotros que además de lo que son los últimos beneficiarios, a veces les llama la atención que alguna ramificación de la sociedad vaya a una empresa que está en un paraíso fiscal o que está en un país sancionado, con lo cual, independientemente de esa foto de quién es el último beneficiario, cuál es la cabecera del grupo, en muchas ocasiones, digamos, las ramificaciones que tiene la empresa resultan de utilidad en los informes internos que preparan del proceso de due diligence. Insisto, y todo esto son experiencias de los usuarios. Nosotros no podemos ni queremos inmiscuirnos en lo que es vuestra gestión del día a día, pero tratamos de daros algún feedback sobre cómo están utilizando esta herramienta a día de hoy para sacarle todo su potencial. El siguiente punto, para que, digamos, tengáis una idea, aunque breve, ¿no?, de cómo nosotros utilizamos esta herramienta. Aquí tenéis un buscador global. Este buscador global, insisto, tiene acceso a esa información que os comentaba de esas 400 millones de empresas, que se puede buscar por varios criterios, habitualmente por el nombre, pero también por la ID fiscal, entre otros. Pero una vez identificada la empresa, ahí veis en el menú izquierdo de la pantalla que hay un apartado que se llama Ownership, y es aquí donde vamos a acceder a la información de los últimos beneficiarios. El siguiente slide vais a verificar que directamente hay varias pestañas, entonces la herramienta lo que permite es que en función del tipo de proceso de onboarding que esté realizando podáis ir directamente a los endpoints. Nosotros llamamos endpoints las relaciones últimas de los últimos beneficiarios. Y aquí, por ejemplo, veis que en el caso de Mercadona hay 4 personas: el señor Fernando Roig, la señora Elena Negueroles, el señor Juan José Roig y también la señora María Herrero Chacón. Estos son los endpoints y en algunos casos los usuarios deciden que no necesitan tener otro tipo de análisis, con esta información es suficiente, pero la herramienta os da mucho más en cuanto al potencial de investigación. En este slide que ves ahora en pantalla, ya no solamente os indica, digamos, los últimos beneficiarios, pero os pinta, digamos, toda la ramificación hasta llegar a cada uno de ellos. Lógicamente es más detallada. En el caso de Mercadona es relativamente sencillo, aunque sea una empresa con gran dimensión. Es una gran empresa, una de las mayores nacionales, lógicamente, pero su estructura corporativa no es muy compleja. Pero cuando nos encontramos con sociedades que tienen un entramado empresarial más complejo, pues esto resulta más interesante, porque podéis jugar a la hora de mover esta imagen para seguir la rama hasta el último beneficiario. En este caso en concreto, a modo de ejemplo, fijaros que el señor Juan José Roig y la señora María Herrero Chacón sí que están identificados con un porcentaje de participación. Los señores Fernando Roig y la señora Elena Negueroles no, en este caso por la información que está disponible en el registro mercantil que nutre, en el caso nacional, para informar esta imagen que veis en pantalla. Y esto es un poco lo que os comentaba anteriormente como un ejemplo. Es decir, en vuestro proceso de onboarding tiene sentido que identifiquéis únicamente los que tengan un porcentaje sobre el 25%. Bueno, seguramente que sí, de la parte más formal del proceso, pero entendemos que también es de utilidad el saber al menos que hay otros beneficiarios, aunque tenga un porcentaje inferior o que tenga un porcentaje, en este caso, que puede no estar disponible. Ahora, todo esto, tratar de, digamos, de alguna forma hacer un ejercicio de imaginación de qué podría aportaros a nivel global en una estructura mundial. Por último, a modo de ejemplo, igualmente, tenemos usuarios que prefieren, digamos, analizar primero la estructura corporativa y siguiendo, digamos, paso a paso los distintos bloques de la estructura societaria y a partir de ahí llegar al último beneficiario. Igualmente, digamos, esto es, insisto, la herramienta tiene muchas opciones para que, según vuestra forma de trabajar, podáis encontrar en Onboard un apoyo a vuestro trabajo del día a día. Este en concreto nosotros le llamamos el
ownership builder, digamos, la capacidad de crear de abajo hacia arriba, digamos, toda la vinculación del grupo de empresas. Ya, por último, hablaros de algunas novedades de D&B On Board, que al fin y al cabo viene, yo diría, trasladando a la práctica aquí lo que hemos hecho durante años con esta herramienta, es decir, seguir mejorando, seguir aportando nuevas funcionalidades, y en concreto tenemos ahora mismo una herramienta ya traducida a idioma local, al español. Hay mejoras importantes en la parte de visualización de la propiedad corporativa y también a destacar, y quizá el punto más importante de todos, la vigilancia de los últimos beneficiarios, es decir, la capacidad que existe en la herramienta para que podáis de forma, diría, proactiva, recibir alertas de cambios en los últimos beneficiarios. Esto es algo que se nos ha ido reclamando durante muchos meses y finalmente ahora está disponible y entendemos que es una muy buena noticia. Con esto yo termino en lo que es, digamos, la introducción a la herramienta de D&B On Board para aquellos, lógicamente, que no la conocéis. Y os invito, eso sí, a que nos contactéis a través de la dirección de correo electrónico de clientes@informa.es para que os hagamos una demo, para que os expliquemos más en detalle alguna cuestión que os haya llamado la atención, pero fundamentalmente para que junto con los consultores de nuestro equipo podamos intercambiar opiniones, experiencias y os podamos ayudar a hacer vuestro trabajo en el ámbito del compliance y, por supuesto, si es de vuestro interés, pues ya podremos tratar de cuestiones comerciales, pero os adelanto ya por último que es una herramienta que tiene unas condiciones comerciales muy atractivas. Tenemos muchos clientes que tienen cuotas mensuales con un volumen importante de consultas incluidas desde 250 € al mes, con lo cual yo diría que es una herramienta que va definitivamente a democratizar el acceso a información global, información de últimos beneficiarios, sin que el coste sea en definitiva una barrera, lo que sabemos todos que en muchas ocasiones ocurre con otras herramientas que existen en el mercado. Dicho esto, pues os doy las gracias de nuevo por vuestra asistencia, por vuestra atención y a continuación pasamos a un breve bloque de preguntas y respuestas donde estaremos encantados de contestar a cualquier cuestión que podáis tener y, lógicamente, aclarar dudas que puedan haber surgido durante la sesión de esta mañana. Muchas gracias. Hola, buenos días. Soy Natalia. Hemos recibido una pregunta en relación a la empresa internacional que has mostrado, Hugo, y preguntan que cómo calculamos ese Hugo y si sería válido para un proceso de onboarding. En específico, se quiere saber ese porcentaje del último beneficiario. No sé si volvemos a poner el ejemplo y queréis apoyaros sobre la presentación. No creo que no sería necesario, Natalia. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, en realidad, digamos, el mecanismo de cálculo del Hugo a nivel global puede llegar a ser complejo, pero básicamente tiene dos criterios. El primero, digamos, la estructura corporativa. Nosotros definimos un criterio del más del 50% de participación accionarial para identificar que una empresa es parte de un grupo. Eso es algo importante. Y luego, a través de la información de los registros mercantiles de cada país. Me refiero a los registros mercantiles de cada país, aunque luego en realidad cada país tiene su propia, digamos, administración y estructura, con lo cual no todos son idénticos, digamos, a la estructura en España. O sea, que en este caso hay que tener eso en cuenta. Pero, en definitiva, una vez identificada la cabecera del grupo, lo que se busca en fuentes oficiales, para ser un poco más amplio, digamos, en mi definición, son las personas que están identificadas, en este caso, con más del 25%, y esos directamente son los Hugos, digamos, formales, según la definición, digamos, estándar, pero también se puede acceder y se puede encontrar información de Hugos que nosotros los identificamos como Hugos, aunque no exista, digamos, ese filtro del porcentaje. La idea es que OnBoard sea una herramienta de apoyo y de investigación, para que si vosotros
¿Me entendéis? Que deberéis descartar los que no tengan un porcentaje informado o los que tengan un porcentaje inferior al 25%, que podáis hacerlo, pero que por defecto, digamos, no limitar el acceso a esa información. Este es un poco el espíritu que tiene la herramienta y la estructura, digamos, operativa que existe a nivel global de Dun & Bradstreet para llegar a identificar un último beneficiario. Muchas gracias, Hugo. Pues no hemos recibido más preguntas. Dejamos unos segundos por si alguien quiere preguntarnos algo más, una pregunta adicional. Parece que no hay más preguntas. De todas formas, para cualquier consulta podéis contactar directamente con nosotros. Muchas gracias. Paso la palabra a Marco. Simplemente despedirme de todos vosotros, dándoos las gracias por vuestra atención. Espero que os haya resultado de interés tanto la parte introductoria de Alberto Simón con las novedades legales de compliance, las últimas novedades que ha habido, y también el servicio de titularidades reales que ha comentado y que estamos introduciendo en el mercado con mucho éxito, así como la parte de Hugo Felgueiras en la que ha comentado pues, las novedades y las características de la plataforma global D&B On Board. Para cualquier duda, como ha comentado Natalia anteriormente, pues nada, simplemente enviarnos un email, contactarnos en Informa a través del email clientes@informa.es, haciendo referencia a este webinar sobre compliance, y estaremos encantados de atenderos. Un placer estar con todos vosotros. Muchísimas gracias y que tengáis un buen verano todos.